Hola, hoy vamos a ver la Ley Antidiscriminación 23.592 y su aplicación en el derecho del trabajo. ¿Qué es lo que dijo la jurisprudencia? ¿Hay algo en esta norma específico referido a lo laboral o es toda una construcción fáctica desde los fallos jurisprudenciales que hemos tenido? No tiene que hacer nada el trabajador y el empleador se tiene que embarcar en la difícil tarea de probar el hecho negativo, probar que no discriminó, o hay algo más. Quédate, escuchanos y llévate toda la info. Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos en una nueva dosis de derecho. Hoy es una dosis de derecho laboral. Estoy con mi amiga personal Agustina, que me vino a acompañar hoy. ¿Cómo andás, Agus? Muy bien, la mejor dupla. La mejor dupla. Sí. Hubo ahí una encuesta para dividirnos. Este capítulo es para que vean que estamos más unidos que nunca. Pero la verdad que no recuerdo quién ganó. Deberíamos hacer una publicación sobre eso. Creo que gané yo, no está chequeado igual. No sé, si ganaste vos seguro hubo fraude y yo voy a denunciar los comicios. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de derecho electoral, vamos a hablar de derecho laboral y les traigo un tema que es la aplicación de la ley antidiscriminación en el ámbito del derecho del trabajo. Bien. Antes de entrar a hablar concretamente de esta norma y de algunas referencias a algunos fallos que sí lo tratan, les voy a comentar dos fallos de la Justicia de Córdoba que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidas a este tema para usarla de gancho y que ya se queden para escuchar lo demás. Pero antes de eso, recuerden que todo lo que digamos acá, profundizado, va a estar en nuestra página web, que es www.dosisdederecho.wordpress.com, y en todas las redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, como Dosis de Derecho, lo van a poder encontrar, nos van a poder mandar inbox, hacer sugerencias, consultas. Hay una herramienta nueva de Instagram que es tipo hacer preguntas, capaz que la empezamos a usar para esto. O en algún momento algún vivo también tenemos planeado. Algún vivo podríamos hacer. Sí. Y siempre acuérdense que nos pueden sugerir temas para tratar, que sean de su interés, que les sirvan para trabajar o para estudiar. Y bueno, y también recuerden que estamos en Spotify, además de todo lo que dijiste. Exacto, sí, no solo en Apple Podcast, en Spotify, y ahora Google abrió una aplicación de podcast también, de la cual estamos muy orgullosos de también formar parte. Así que si tienen Android y tienen desde su aplicación de descargas, se bajan la aplicación de Google Podcast y ahí también estamos. Perfecto, no hay más excusas. No, esto lo puedes escuchar cuando y donde quieras. Muy bien, arranquemos entonces. Arranquemos. Los dos casos cordobeses son Farrell Ricardo Domingo y Vivi Nicolás contra Libertad Sociedad Anónima sobre despido. Ambos trabajadores hacen cada uno su demanda laboral, que finalmente ambas también llegan a la Corte Suprema de Justicia. La cuestión fue que en Córdoba el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, no encontró discriminatorio los despidos de estas personas y de otras más que había decidido este supermercado que se llama Libertad. No sé si hay acá en Buenos Aires supermercados Libertad. No. ¿No? Bueno, en Córdoba es bastante conocido. Salvo que a algún chino le hayan puesto Libertad en chino y no lo sepamos. Libertad. El supermercado había dicho que el despido se fundaba en la pérdida de confianza. O sea, era un despido con causa, con lo cual los trabajadores no cobraban un centavo de indemnización. Y los trabajadores decían que el despido con causa era falso, que la causa era falsa. Pero no solo eso, no solo que la causa era falsa, sino que además estaba fundado en una cuestión discriminatoria. ¿Que cuál era? Que estos dos trabajadores más otros 52, habían impulsado un pedido escrito que habían presentado a la patronal para que se evaluara la posibilidad de otorgar un aumento salarial al personal jerárquico fuera de convenio. Bien, el TSJ dijo, de alguna manera, que no surge del acto mismo del despido ni puede colegirse del contexto fáctico que rodeó la desvinculación que fuese una cuestión discriminatoria. ¿Sí? O sea, dijo, cuando vos te discriminaron no te dijeron te discrimino porque te echo porque te estoy discriminando. Cuando vos te echaron y te mandaron el despido, no te dijeron te despido porque te estoy discriminando. Bueno, nunca te suelen decir te despido porque te estoy discriminando, creo, ¿no? Bueno, ya estás adivinando o te estás imponiendo en jueza de la Corte, porque más o menos eso fue lo que dijo la Corte. Bien. Y en segundo lugar lo que dijo es, no se puede deducir de las pruebas que se produjeron que el contexto fáctico fuese un contexto de discriminación. ¿De acuerdo? Ahora, el caso llega a la Corte y acá se resuelve de manera diferente, ¿sí? Se sostuvo que los jueces, en primer lugar, tenían que hacer un análisis exhaustivo de la prueba, como primer punto.
para entender el contexto en el que se habían dado los despidos. Claro, es la importancia de los hechos que están atrás del caso, ¿no? Exacto, sí. Que hay que mirar. Pero no solamente eso, dijeron que, además, la Corte fue muy clara cuando plantea que no solo es el análisis de la prueba y que debe ser exhaustivo, sino que los jueces tienen que fundar la exclusión de determinada prueba o la no consideración de una determinada prueba para poder fundar el no tenerla en cuenta. Y además que había que tener muy en cuenta la prueba indiciaria y la prueba indirecta. Bien, en este tipo de casos, no en general. Un punto importante sobre cómo se verifica la discriminación es un parrafito que traje de la sentencia que se los quería leer. Dice, y acá te vas a sentir muy representado. A ver. El argumento de que la supuesta conducta reprobada no surge del acto mismo del despido resulta inconsistente para dar sustento a la decisión de rechazar la demanda, pues la discriminación, por lo común, se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta. Eso que decías vos recién, exactamente. Y por lo tanto, dice la Corte, es harto improbable que surja de los términos de una notificación rescisoria. De ahí que necesariamente deba ser demostrada mediante otras pruebas. ¿Bien? Exactamente Lo que dijiste vos. Podría haber sido jueza de la Corte. Sí, tranquilamente. Bueno, estoy a tiempo todavía. Acá estás a tiempo y además acá tenemos una clara muestra de que el derecho es un poco sentido común. No siempre, pero un poco es sentido común. O debiera serlo. Debería ser el menos común de los sentidos. La conclusión entonces de la causa es que cuando el despido es contemporáneo a un reclamo laboral, como en este caso era un reclamo salarial o de mejores condiciones de trabajo, y la justificación del despido no tiene sustento, porque acá esto me olvidé decirles que la parte demandada no pudo probar la pérdida de confianza, o sea, digamos, el argumento del despido no lo pudo fundar, no lo pudo abonar, entonces dice, es contemporáneo un reclamo laboral y la justificación del despido no tiene sustento, es posible entonces que exista una discriminación y deben evaluarse tanto la prueba producida, esto que decimos recién, la indiciaria y la prueba indirecta. Y en este caso, ¿cómo juega el principio de indubio pro trabajador? Me pareciera como que ante la ausencia de probar esa pérdida de confianza y el contexto dado en los hechos, pareciera jugar a favor del trabajador esa situación. Exactamente, ¿no? sí. Ante la duda. Vos tenés en normas de la Ley de Contrato de Trabajo que la prueba también debe, ante la duda, valorarse en beneficio del trabajador. ¿De acuerdo? En este caso, y es importante poder dividir, estoy haciendo así con las manos como separando, que por un lado tenés la fundamentación del despido que se cae, con lo cual el despido no es un despido con causa, es un despido sin causa o con una causa falsa, que para el caso es lo mismo, ¿sí? Pero por otro lado, por un carril separado, va la prueba de la discriminación. Si yo te despedí con una causa falsa, no necesariamente te estoy discriminando. Y ahí es donde entra la prueba indiciaria y el contexto que hablábamos recién. Bien, la sentencia fue revocada por arbitrariedad y volvió a los tribunales cordobeses para que se dictara una sentencia diferente. ¿Y elegimos Córdoba por algún motivo en especial? No hay una preferencia respecto de los tribunales cordobeses ni de la jurisdicción. Saben todos que cada 2x3 traigo alguna. Es más, hace poco traje una sobre Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero. Me fui a recorrer todo el país. Es como una norma dentro de este podcast. Pero bueno, ya con esto y como una breve introducción de estos casos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación o contra todo acto discriminatorio. ¿Bien? Ley nacional, ¿cierto? Ley nacional, señor. Sí, señor. Esta ley es una norma de alcance general, bien, con lo cual puede ser aplicada a cualquier rama del derecho, no está diseñada para una rama específica. Bien, eso como regla. La jurisprudencia en materia laboral y en otros fueros va estableciendo determinadas pautas de comportamiento o de aplicabilidad de esta norma al caso concreto o a la rama específica, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos que tenemos, muy usado, por cierto, estaba a punto de decir en estos tiempos, pero me parece que hace rato que ya se viene usando, es el de la vinculación con la discriminación a la actividad gremial o sindical de las personas que trabajan en una empresa o o para un empleador. Bien. Entonces acá tenemos dos normas. Tenemos la ley
que estamos comentando ahora, la 23.592, y la ley de asociaciones sindicales, la ley 23.551. Bien, estas normas se articulan en orden a la protección contra actos discriminatorios en una relación que va de lo general a lo particular. ¿Cómo? La segunda norma, que es la ley antidiscriminación, establece una tipificación de carácter abierto, genérico, en el que dice que todo comportamiento que impida, obstruya, restrinja o menoscabe el ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Eso sería lo general. Exacto. Bien. Y después, esto es la norma de la ley antidiscriminación. Y después tenemos la norma específica de la ley de asociaciones sindicales, de la LAS, que se ocupa de la especie de los casos que involucran a representantes gremiales. Por ejemplo, tenemos el artículo 47 de esta norma que impone el cese inmediato del comportamiento antisindical. Bien. Respecto de esto, un caso interesante que les traigo, que es de agosto del 2007, se llama Méndez Raúl Emilio contra Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima sobre despido. Es de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la sala séptima. En este caso se establece que la ley fue aplicada a un trabajador que era técnico de vuelo. Bien, el caso, se los cuento un poquito, el trabajador era técnico de vuelo y le impedían hacer el entrenamiento de simulador de vuelo. ¿Qué quiere decir técnico de vuelo? Técnico de vuelo es un piloto, ¿sí?, que va dentro de la aeronave y asiste al comandante y al copiloto con cuestiones de índole técnica del avión. Era muy común cuando volaba el Jumbo. ¿Sí? La cabina del Jumbo tenía un asiento para el comandante a la izquierda, un asiento para el copiloto a la derecha, y detrás del copiloto había un panel de control de algunos aspectos de la aeronave que había un técnico de vuelo. ¿Sí? Y eso ya no se usa. En general no se usa, en general, y al menos en lo que es Aerolíneas Argentinas, todos los técnicos de vuelo se reconvirtieron en pilotos después de que el Jumbo dejó de volar en la flota de la aerolínea. ¿Cuánta información? Sí. Vos y Derecho te explica todo. O sea, te ataja todas. Tengo una relación muy cercana con Aerolíneas, No, por eso. yo no lo iba a aclarar. No vamos a decir nada, vamos a dejar del misterio. Cuestión que este técnico de vuelo no le dejaban hacer el simulador de vuelo. Si vos no haces simulador, no podés revalidar tus licencias. Si vos no podés revalidar tus licencias, no podés trabajar. Bien, entonces es como que le bloqueaban la posibilidad de seguir trabajando. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasaba? Este trabajador estaba pronto a jubilarse y se lo había intimado a iniciar los trámites jubilatorios. Y como parte de un poquito de presión extra para que tuviera más ganas de jubilarse, le estaban bloqueando la posibilidad de desarrollar su actividad normal de trabajo al impedirle hacer la capacitación de simulador, que en general es cada 6 meses que tienen que renovarlo los pilotos. Entonces, en este caso, la Cámara consideró que el comportamiento de la empresa era discriminatorio porque lo usó para presionarlo a jubilarse. Y como además este técnico de vuelo era delegado gremial, consideró que se configuraba una doble discriminación en razón de la edad, que es muy común, y la verdad que tengo ganas de hacer un episodio especial sobre la discriminación en razón de la edad, que es tremendo en lo laboral, y respecto de la actividad gremial, que gracias también es muy común, pero bueno, quizás menos conocido. Ahora, otro aspecto de esta norma que influye en materia de derecho laboral es en la carga de la prueba. Bien, en este caso prácticamente existe unanimidad jurisprudencial sobre cómo juega la carga de la prueba, y uno escucha mucho cuando asesora a empresas que le dicen, no, bueno, nosotros tenemos que probar el hecho negativo, nosotros tenemos que probar que no discriminamos. La llamada prueba diabólica. Exacto. Uh-huh. El trabajador no tiene que probar nada, dice me discriminaron y yo tengo que probar algo que no hice. Bien, bueno, no es tan así. El trabajador tiene la carga, y acá vamos a retomar un poquito el hilo de lo que decíamos al principio con estos casos, tiene la carga de aportar un indicio razonable. Bien, recuerden esta palabra, indicio razonable, de que el acto del empleador es uno de carácter discriminatorio. Bien, o sea que tiene que aportar indicios del motivo oculto del acto, de que el despido, por ejemplo, es de carácter discriminatorio. Haciendo un paralelismo con derecho administrativo, yo lo primero que pienso es lo que llamamos la desviación de poder. O sea, lo que está atrás, la verdadera finalidad del acto, que se esconde detrás de la finalidad que se expresa en ese acto. Está muy bien, y acá es muy importante también tener en cuenta que el derecho laboral prescinde de las formas, prescinde de las apariencias y busca la verdad real. Es como el derecho penal en ese sentido. Uh-huh. Entonces,
el despido, el no ascenso laboral, el no aumento salarial, la reubicación del trabajador o la trabajadora, le trabajadore para usar el lenguaje inclusivo, tenía un motivo real, tenía un motivo que era diferente al de una discriminación, o al contrario, o ese motivo oculto era discriminatorio. Bueno, el trabajador tiene que aportar indicios. Una vez configurado el cuadro indiciario, acá vamos al segundo paso. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Bueno, recae sobre él la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales completamente diferentes a la discriminación. Por otro lado, con lo cual, no es que yo tengo que probar lo que no hice, sino que el trabajador tiene que aportar indicios y yo tengo que demostrar las causas reales de mi comportamiento. No le subí el sueldo porque no tenía buen desempeño, lo cambié de lugar de trabajo porque era necesario para la funcionalidad de la empresa, lo despedí porque le perdí la confianza, o porque se mandó una macana, o porque simplemente lo quería despedir y estaba haciendo un recorte de personal. Bueno, es imposible nombrarlas a todas, pero para que tengan una idea. Bien, este caminito lo van a ver bien en 2 sentencias de junio del 2007, que son Parra Vera Máxima contra San Timoteo Sociedad Anónima sobre amparo, de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Yacanto Claudio contra Radiotrónica de Argentina Sociedad Anónima, y otro es un juicio sumarísimo de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, en línea con la teoría de la carga dinámica de la prueba, ¿sí?, que es una realidad, sobre todo en materia de derecho laboral, el empleador debe aportar los elementos convictivos que excluyan la tipificación del acto como discriminatorio. Volviendo un poquito para atrás, las cargas dinámicas de la prueba quiere decir que va a probar la parte que esté en mejores condiciones de probar lo que se esté tratando de probar, básicamente, ¿no? Exacto. Siempre respetando lo que diga el código de procedimiento, que en general todos son unánimes en cuanto a que el que afirma algo debe probarlo. O sea, el que alega prueba. Exacto. La carga dinámica de las pruebas lo que dice es, si la persona que afirma no está en las mejores condiciones de probarlo, entonces debe ser la otra parte quien traiga esa prueba. Perfecto. Y en derecho laboral, el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la buena fe que se deben las partes del contrato, funda más esta obligación de que cada una de las partes lleve lo que tiene para este tipo de cuestiones. Y no es solo la parte empleadora. En general, es la empleadora la que tiene toda la información y la documentación. Claro, porque uno piensa en el legajo del empleador o los libros societarios de la empresa, y así podríamos seguir. Son documentación que el trabajador no tiene acceso a eso. Exacto, pero por ejemplo, yo tuve un caso de una trabajadora que se le despidió porque se había ido de viaje a Europa y... No era yo. No eras vos, que acabas de volver. Que se había ido de viaje a Europa y después había presentado una licencia médica. Y decía que bueno, que había estado tan enferma que no había podido ir el control médico. Cuando el control médico la había ido a visitar de la empresa, ella no podía ni atender la puerta de lo enferma que había estado. Entonces, claro, el control médico de la empresa había ido, no lo había encontrado, porque no estaba. Y después ella decía que no la había podido atender porque estaba muy enferma y presentó certificados médicos y todo. Pero en verdad, en ese plazo ella estaba Ella estuvo de viaje. en Europa, exacto. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo representaba al empleador en este caso. Le pedimos que acompañara el pasaporte. El pasaporte está en poder del empleado. Por supuesto. ¿No? Y para viajar a Europa necesitas salir con el pasaporte. Exacto. Sí. No lo acompañó. Y le jugó en contra la prueba informativa a la Oficina Nacional de Migraciones, que dijo que en esa fecha había salido del país y había entrado. Estaba su fotito, su huellita. Estaba todo. Perfecto. Entonces, con la prueba del oficio, la informativa de la Oficina Nacional de Migraciones y la falta de acompañamiento de prueba del pasaporte, conforme esta teoría de la carga dinámica, le rechazaron la demanda. En este caso, yo no me acuerdo la verdad cómo eran los autos, pero les voy a dar otro caso que es Cresta Erika contra Arcos Dorados Sociedad Anónima sobre daños y perjuicios de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Este caso del año 2005, de julio del 2005, también tiene una referencia clara respecto de lo que es esta teoría de la carga dinámica para quienes no la conocen. Y después, por último, me interesa hacer hincapié por última vez en esta cuestión de la prueba indiciaria. Digamos, los indicios son, esta definición me gusta mucho, la tengo acá escrita, son indicadores o conductores que en el marco de pequeñas acciones guían los hechos sometidos a prueba. Bien, procesalmente deberá tenerse en cuenta la existencia de indicios que puedan conducir a los hechos o al hecho que hay que acreditar.
este tipo de prueba en este tipo de casos se usa mucho y es necesaria, como vimos recién, en este ejercicio de dobles pasos en que el actor tiene que al menos acompañar indicios y la demanda probar que el acto se funde en otra cosa. Si quieren leer un poquito más de prueba indiciaria, hay una sentencia también del año 2007, de junio del 2007, que se llama Rivar, con Y, Rivar Héctor contra Banco de la Nación Argentina sobre despido, también de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de su sala séptima. Bien, entonces me parecía muy interesante analizar esta ley de protección contra actos discriminatorios, tanto desde el lado de sindical como del lado de la prueba, porque son quizás de las dos áreas donde más consultas te llegan y se comete el error muy frecuente de entender que todo es para una de las partes o todo es para la otra, si bien en general el discriminado y el perjudicado es el trabajador, hay algunos matices que conocerlos nos hacen al final por ahí hacer un buen asesoramiento, ganar un juicio, perderlo por menos, o incluso si uno está del otro lado de la barandilla, iba a decir, en Córdoba la mesa de entrada es la barandilla. Del otro lado buen dato, no lo tenía. Claro, sí. Del otro lado de la barandilla o del otro lado de la mesa de entrada de un juzgado para resolver este tipo de cuestiones me parece importante. Así que bueno, esto es más o menos lo que había traído preparado para hoy. No sé si te quedó alguna duda, Agus, no, si te quedó claro. No, la verdad que me quedó clarísimo, me quedan en la cabeza indicios razonables. Bien, me alegro. Probamos las dos partes, cargas dinámicas de la prueba, impecable. Y además dimos un poquito de carga dinámica, así que vamos a ver cómo... Muy útil, muy interesante. Sí. Bueno, así que nada, espero que les haya gustado. Todo esto, como saben, todos los links y toda la información la van a encontrar en nuestra página web, que la dijimos al comienzo, pero lo repetimos, www.dosisdederecho.wordpress.com. Y después en cualquier red social que nos busquen nos van a encontrar. Van a tener una pequeña cuotita de información de lo que hablamos hoy. Incluso algunas cositas que fui salteando para que no se hiciera demasiado largo. También lo van a poder ver ahí. Nos pueden mandar inbox, como decía Agus, para sugerirnos temas. Es súper valioso cuando nos comentan que hay algo que les interesa, porque si bien el derecho y nuestras ramas nos dan un montón de posibilidades de hablar de un montón de cosas, no todas son de lo más entretenido del mundo, y quizás por más que entretenidas que sean, quienes nos están escuchando necesitan otras cosas o hablar de otras cosas. Exacto. También nos pueden escribir a dosisdederecho@gmail.com. Y creo que con eso terminamos por hoy. Bueno, impecable. ¿Sí? Muy útil. ¿Hablé muy rápido o no? Para mí no, que cuando me pongo a hablar rápido vuelo. Para mí estuvo muy bien. Bueno, espero que les guste y nos vemos la próxima. Hasta la vista. Adiós. Chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte en nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.